¿Sientes que hay cadenas invisibles que te atan, haciéndote caer una y otra vez en la inmoralidad sexual? No estás solo en esta lucha, pero hay esperanza y poder para vencer. En 1 Corintios 10:13, la Biblia nos asegura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo nos recuerda que, aunque la batalla contra el pecado sea intensa, Dios ya ha provisto una forma de romper esas cadenas. Hoy profundizaremos en cómo encontrar esa salida y caminar en libertad espiritual. Si estás listo para experimentar la victoria que solo Dios puede dar, quédate con nosotros y descubre cómo el poder de su gracia puede transformar tu vida por completo. ¿Estás preparado para dar ese paso decisivo? La inmoralidad sexual es una de las batallas más desafiantes que enfrentan muchos creyentes hoy. En una cultura que constantemente normaliza, incluso celebra, actitudes y conductas contrarias a la voluntad de Dios, es fácil sentirnos atrapados en un ciclo del que parece imposible escapar. Pero la buena noticia es que Dios no solo entiende esta lucha, sino que también ha provisto el camino hacia la libertad. En Juan 8:36, Jesús declara: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estas palabras no son solo una promesa, sino una realidad accesible para quienes están dispuestos a rendirse a su guía y poder. El primer paso para romper estas cadenas es reconocer que la lucha contra la inmoralidad sexual no es solo un problema de comportamiento, sino una batalla espiritual que se libra en lo profundo de nuestro corazón. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que nuestras fuerzas humanas, por sí solas, no son suficientes para vencer. Pero el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros y nos capacita para resistir y caminar en victoria. En las Escrituras vemos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron estas mismas luchas. Uno de los relatos más impactantes es el de José, quien fue tentado por la esposa de Potifar. En Génesis 39, ella intentó seducirlo repetidamente, pero José, consciente de que su vida estaba consagrada a Dios, respondió: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. José no solo rechazó la tentación, sino que huyó, prefiriendo enfrentar las consecuencias de su decisión antes que comprometer su relación con Dios. Este acto de integridad no solo protegió su alma, sino que también lo posicionó para el plan más grande que Dios tenía para su vida. La historia de José nos enseña que la clave para vencer no está en nuestra propia fuerza, sino en una comprensión profunda de quién es Dios y de lo que significa honrarlo. Cuando nuestro enfoque está en su santidad y amor, nuestras decisiones comienzan a alinearse con su voluntad. En 1 Corintios 6:19-20, Pablo escribe: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje no solo subraya nuestra responsabilidad de vivir en pureza, sino que también nos recuerda el precio que Jesús pagó para que podamos hacerlo. La inmoralidad sexual, sin embargo, no es una lucha nueva. Desde los tiempos bíblicos ha sido una de las estrategias favoritas del enemigo para desviar a los hijos de Dios de su propósito. En la historia de David y Betsabé, vemos cómo incluso un hombre conforme al corazón de Dios puede caer si no guarda su mente y su corazón. En 2 Samuel 11, David, al no resistir la tentación, permitió que un momento de debilidad comprometiera no solo su integridad, sino también su relación con Dios. Pero lo que destaca de esta historia no es solo la caída de David, sino su arrepentimiento genuino. En el Salmo 51, David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Salmo 51, 10. Este arrepentimiento profundo y sincero marcó el inicio de su restauración. Dios no solo está dispuesto a perdonar, sino que también nos da la fuerza para superar nuestras debilidades. En 1 Corintios 10, 13, Pablo escribe: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo es una promesa de que aunque enfrentemos tentaciones, Dios siempre provee una salida. Pero esta salida requiere de nuestra cooperación y disposición para elegirla, incluso cuando sea difícil. La cultura moderna presenta desafíos únicos en esta área. Con el acceso constante a contenido que promueve la inmoralidad, es fácil sentirse abrumado. Sin embargo, la Biblia nos llama a proteger nuestros corazones y mentes. En Filipenses 4, 8 se nos exhorta: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este llamado a enfocar nuestros pensamientos en lo que glorifica a Dios no es solo un mandato, sino una estrategia práctica para vencer. Un ejemplo contemporáneo de cómo este principio puede aplicarse se encuentra en el testimonio de muchos creyentes que han luchado con la pornografía, pero han encontrado libertad a través de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Al llenar sus mentes con la Escritura, renovar sus pensamientos y establecer límites prácticos, han experimentado el poder transformador de Dios. Sus historias no solo son testimonios de restauración, sino también recordatorios de que no importa cuán profundas sean las cadenas, el poder de Dios siempre es mayor. En nuestra lucha contra la inmoralidad sexual, es crucial rodearnos de una comunidad que nos apoye y nos guíe en el camino hacia la pureza. En Proverbios 27, 17 se nos dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Contar con personas que compartan nuestros valores y estén dispuestas a orar con nosotros, alentarnos y mantenernos responsables es una herramienta invaluable en nuestra batalla. Dios no nos diseñó para caminar solos, sino para apoyarnos mutuamente como cuerpo de Cristo. Hablar con el Espíritu Santo también es esencial en este proceso. Decirle: Espíritu Santo, dame la fuerza para resistir. O Espíritu Santo, guíame hacia la pureza. No solo es un acto de fe, sino también una invitación para que Él actúe en nuestra vida. En Romanos 8:26 se nos recuerda que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso cuando no sabemos cómo orar o qué decir, el Espíritu está con nosotros, ayudándonos y fortaleciendo nuestra fe. La inmoralidad sexual puede parecer una lucha insuperable, pero la verdad es que Dios ya ha provisto todo lo necesario para nuestra victoria. En Efesios 6, 10 o 11 se nos exhorta: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este llamado a revestirnos de la armadura de Dios no es solo una metáfora, sino una instrucción práctica para caminar en victoria diaria. La palabra de Dios, la oración y la fe son nuestras armas más poderosas en esta batalla. Romper las cadenas de la inmoralidad sexual no es un camino fácil, pero con Dios es completamente posible. Él no solo nos ofrece su perdón, sino también su poder para vivir en libertad. Al enfocarnos en su palabra, depender de su espíritu y caminar en comunidad con otros creyentes, podemos experimentar la libertad que Él promete. Y cuando nos rendimos completamente a su voluntad, descubrimos que su gracia es suficiente para cada desafío que enfrentamos. La lucha contra la inmoralidad sexual es una de las batallas más intensas que cualquier creyente puede enfrentar, pero también es una oportunidad para experimentar el poder transformador de Dios. La Escritura es clara al respecto. No estamos destinados a ser esclavos del pecado, sino libres en Cristo. En Romanos 6:14 se nos asegura: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Esta verdad no solo nos anima, sino que también nos equipa con la fe necesaria para enfrentar y vencer cualquier tentación que intente apartarnos de la voluntad de Dios. La inmoralidad sexual, aunque devastadora, nunca es el fin de la historia para quienes buscan a Dios. Su gracia es más grande que cualquier pecado, y su amor tiene el poder de restaurar incluso las áreas más quebrantadas de nuestra vida. En la historia de la mujer sorprendida en adulterio, narrada en Juan 8, Jesús no solo ofreció perdón, sino también una nueva dirección para su vida. Ante los acusadores, Jesús declaró: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Luego, al dirigirse a la mujer, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Este encuentro no solo muestra la misericordia de Jesús, sino también su llamado a una vida transformada por la gracia. La transformación comienza con un corazón dispuesto a buscar a Dios y a reconocer su autoridad en todas las áreas de la vida. En Mateo 5:8, Jesús enseña: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este llamado a la pureza no es solo un estándar moral, sino una invitación a experimentar la plenitud de la comunión con Dios. Pero esta pureza no puede lograrse por nuestra propia fuerza. Es el Espíritu Santo quien obra en nosotros, renovando nuestra mente y fortaleciendo nuestro espíritu para vivir conforme a la voluntad de Dios. La renovación de la mente es un aspecto clave para romper las cadenas de la inmoralidad sexual. En Romanos 12:12 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso comienza cuando elegimos llenar nuestra mente con la palabra de Dios, permitiendo que su verdad reemplace las mentiras del enemigo. Cada versículo, cada promesa y cada enseñanza bíblica actúan como un escudo contra las tentaciones que intentan infiltrarse en nuestros pensamientos. Un ejemplo poderoso de cómo la palabra de Dios puede renovar y proteger la mente se encuentra en el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este compromiso no es simplemente una disciplina espiritual, sino una estrategia para mantenernos firmes en la pureza. Cada vez que enfrentamos pensamientos o deseos que no glorifican a Dios, podemos recordar y declarar su palabra, fortaleciendo nuestra fe y nuestra determinación de vivir conforme a su voluntad. La oración también juega un papel fundamental en esta lucha. Hablar con Dios no solo nos fortalece, sino que también nos conecta con su poder para resistir la tentación. En Mateo 26:41, Jesús advirtió a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta advertencia es un recordatorio de que, aunque nuestras intenciones sean buenas, necesitamos la ayuda divina para vencer nuestras debilidades. Cada oración, ya sea un clamor por fortaleza o una súplica de perdón, nos acerca más al corazón de Dios y nos capacita para enfrentar las pruebas con valentía. El Espíritu Santo en particular es nuestro mayor aliado en esta batalla. No solo intercede por nosotros, como se menciona en Romanos 8:26, sino que también nos guía hacia la verdad y nos da el poder para resistir. Decir: Espíritu Santo, lléname de tu fuerza, no es solo una petición, sino una invitación para que Él tome el control de nuestras decisiones y nos dirija hacia una vida de pureza. En Gálatas 5:16, Pablo escribe: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este llamado no solo nos invita a depender del Espíritu, sino también a caminar en su poder, rechazando cualquier cosa que nos aleje de la voluntad de Dios. En las Escrituras encontramos ejemplos de cómo depender del Espíritu puede marcar la diferencia en nuestras decisiones. En la historia de Sansón, aunque falló repetidamente debido a sus deseos, hubo momentos en los que la fuerza del Espíritu lo capacitó para cumplir el propósito de Dios en su vida. Esto nos recuerda que incluso cuando caemos, el Espíritu Santo está dispuesto a levantarnos y fortalecernos, guiándonos de regreso al camino correcto. Rodearnos de una comunidad piadosa también es crucial
para mantenernos firmes en la pureza. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Una comunidad de creyentes que comparte nuestros valores puede ofrecer el apoyo, la responsabilidad y la oración necesarios para superar las luchas diarias. Contar con personas que nos animen y nos mantengan responsables es un recordatorio de que no estamos solos en esta batalla. La historia de la iglesia primitiva nos muestra cómo una comunidad comprometida puede marcar la diferencia en la vida de un creyente. En Hechos 2, 42, 47, los primeros cristianos compartían todas las cosas, oraban juntos y se edificaban mutuamente en la fe. Este modelo de comunión no solo fortalecía a los individuos, sino que también les permitía enfrentar los desafíos con unidad y fortaleza. Hoy este mismo principio se aplica. Rodearnos de otros creyentes que compartan nuestro deseo de vivir en pureza nos ayuda a mantenernos firmes y enfocados en la voluntad de Dios. Finalmente, es importante recordar que la gracia de Dios siempre está disponible para quienes la buscan. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta gracia no solo nos perdona, sino que también nos capacita para vivir una vida nueva. No importa cuán profundas sean nuestras caídas, el amor de Dios siempre está dispuesto a restaurarnos y llevarnos hacia un lugar de libertad. Romper las cadenas de la inmoralidad sexual no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta, pero con Dios todo es posible. Al renovar nuestra mente con su palabra, depender de la oración, caminar en el Espíritu y rodearnos de una comunidad piadosa, podemos experimentar la libertad que Jesús promete. Y mientras buscamos su gracia y su fuerza, podemos confiar en que Él nos guiará hacia una vida que glorifique su nombre. Romper las cadenas de la inmoralidad sexual es una tarea que requiere más que fuerza de voluntad. Es una transformación que solo puede lograrse mediante la gracia y el poder de Dios. Esta lucha es una batalla espiritual que involucra no solo nuestro comportamiento, sino también nuestras emociones, pensamientos y deseos. Sin embargo, no estamos solos en este proceso. Dios ha provisto herramientas espirituales, su palabra y la guía del Espíritu Santo para capacitarnos a vivir en libertad. En 2 Corintios 10, 4, 5, Pablo afirma: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estas palabras no solo nos recuerdan que el poder de Dios es mayor que cualquier tentación, sino que también nos exhortan a llevar nuestra mente bajo su autoridad. La inmoralidad sexual muchas veces comienza en los pensamientos, por lo que es crucial aprender a identificar y rechazar cualquier idea que no esté alineada con su voluntad. En Filipenses 4:8 se nos anima: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este enfoque no es una mera sugerencia, sino una estrategia práctica para llenar nuestra mente con lo que glorifica a Dios. La batalla por la pureza no es nueva. A lo largo de las Escrituras encontramos historias de hombres y mujeres que enfrentaron tentaciones similares. La vida de José, por ejemplo, nos enseña cómo la integridad y el temor de Dios pueden protegernos de decisiones que comprometan nuestra pureza. En Génesis 39, cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José respondió con una frase que revela su convicción: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. En lugar de ceder, huyó de la tentación, reconociendo que honrar a Dios era más importante que cualquier consecuencia temporal. Esta decisión no solo preservó su integridad, sino que también lo posicionó para cumplir el propósito divino en su vida. La lección de José es clara: el temor de Dios y la obediencia a su palabra son esenciales para mantenernos firmes frente a la tentación. Este temor no es un miedo paralizante, sino un profundo respeto y reverencia hacia el Señor.
En Proverbios 9:10 se nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este temor nos guía a tomar decisiones que glorifiquen a Dios, incluso cuando enfrentamos presiones externas o deseos internos que intentan alejarnos de su propósito. El poder de la palabra de Dios en esta lucha no puede subestimarse. Jesús mismo utilizó las Escrituras para resistir las tentaciones del enemigo en el desierto. En Mateo 4, cada vez que Satanás intentó engañarlo, Jesús respondió con un contundente escrito está, declarando la verdad de la palabra de Dios. Este ejemplo nos recuerda que memorizar y meditar en las Escrituras no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos equipa para enfrentarnos a las mentiras del enemigo con la verdad divina. En el Salmo 119:105 leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra nos ilumina y nos guía, mostrando el camino hacia la pureza y la libertad. La oración también es una herramienta poderosa en esta batalla. A través de la oración, no solo presentamos nuestras luchas a Dios, sino que también recibimos su fortaleza y dirección. En Hebreos 4:16 se nos invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta invitación nos recuerda que, independientemente de cuán grande sea nuestra lucha, siempre podemos acudir a Dios con confianza, sabiendo que Él está dispuesto a ayudarnos. El Espíritu Santo juega un papel central en nuestra victoria. No solo nos guía hacia la verdad, sino que también nos capacita para vivir de acuerdo con los estándares de Dios. En Gálatas 5:16, Pablo escribe: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este llamado a caminar en el Espíritu implica una dependencia diaria de su guía y poder. Cuando le decimos: Espíritu Santo, guíame, no solo estamos reconociendo nuestra incapacidad, sino también invitándolo a tomar el control de nuestras vidas. En la historia de la mujer samaritana, Jesús demuestra cómo el encuentro con Él transforma incluso las áreas más quebrantadas de nuestra vida. En Juan 4, Jesús se encuentra con una mujer que había tenido 5 maridos y estaba viviendo en pecado. En lugar de condenarla, Jesús le ofreció agua viva, un símbolo de la vida abundante que solo Él puede dar. Este encuentro no solo restauró su vida, sino que también la llevó a convertirse en una testigo que compartió el mensaje de Cristo con su comunidad. Este relato nos recuerda que la gracia de Dios no solo perdona, sino que también transforma y empodera para una vida nueva. Rodearnos de una comunidad de creyentes también es esencial para mantenernos firmes. En Proverbios 27:17 se nos dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Una comunidad que nos apoya, nos anima y nos mantiene responsables es una herramienta invaluable en nuestra lucha por la pureza. Dios no nos diseñó para caminar solos, sino para edificarnos mutuamente como cuerpo de Cristo. En este camino hacia la libertad, es importante recordar que no estamos definidos por nuestras luchas o caídas, sino por nuestra identidad en Cristo. En 2 Corintios 5:17 se nos asegura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva identidad no solo nos libera del peso de la culpa, sino que también nos capacita para vivir conforme al propósito de Dios. La inmoralidad sexual puede parecer una cadena imposible de romper, pero con Dios todas las cosas son posibles. Su poder, su gracia y su espíritu están disponibles para guiarnos y fortalecernos en cada paso del camino. Al renovar nuestra mente con su palabra, buscar su presencia en oración y depender del Espíritu Santo, podemos experimentar la libertad que solo Cristo puede ofrecer. Esta libertad no solo nos transforma, sino que también nos equipa para vivir una vida que glorifique a Dios y refleje su amor a quienes nos rodean. La batalla contra la inmoralidad sexual es una de las luchas más profundas que enfrenta el creyente, porque toca áreas sensibles de nuestra humanidad: el deseo, la identidad y las emociones. Pero esta batalla, aunque desafiante, no es imposible de vencer cuando comprendemos que el poder de Dios siempre es mayor que cualquier fuerza que intente esclavizarnos.
La libertad que Dios ofrece no es un ideal inalcanzable, sino una realidad disponible para quienes deciden caminar en su verdad. En 2 Corintios 3:17 se nos dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este versículo no solo nos asegura que la victoria es posible, sino que también nos invita a experimentar una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. La lucha por la pureza no es un camino que podamos recorrer solos. En cada paso del proceso, el Espíritu Santo está ahí, guiándonos y capacitándonos para tomar decisiones que honren a Dios. Sin embargo, también es esencial entender que esta lucha no es solo externa, sino interna, porque las tentaciones no siempre vienen de fuera. Santiago 1:14-15 nos enseña: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Estas palabras revelan que la tentación comienza en nuestro corazón y mente, lo que nos lleva a la necesidad de rendir completamente estas áreas al control del Espíritu Santo. En las Escrituras encontramos historias que ilustran la lucha entre el deseo humano y la obediencia a Dios. La vida del rey David es un ejemplo poderoso. En 2 Samuel 11 vemos cómo David, en un momento de debilidad, cayó en pecado al cometer adulterio con Betsabé. Este acto no solo trajo consecuencias graves a su vida personal y a su reino, sino que también comprometió su relación con Dios. Sin embargo, lo que distingue a David no es su caída, sino su arrepentimiento. En el Salmo 51, escrito después de este episodio, David clama a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Este salmo no solo muestra el dolor de David por su pecado, sino también su fe en el poder de Dios para restaurarlo. El arrepentimiento es un paso crucial en el camino hacia la libertad. Reconocer nuestras faltas y traerlas a los pies de Dios abre la puerta para que su gracia transforme nuestro corazón. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta limpieza no solo elimina la culpa, sino que también nos capacita para comenzar de nuevo, libres de las cadenas que antes nos ataban. Dios no solo nos perdona, sino que también nos da herramientas para mantenernos firmes. La oración es una de estas herramientas esenciales. Hablar con Dios no solo fortalece nuestra relación con Él, sino que también nos da acceso a su poder. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no solo calma nuestras emociones, sino que también protege nuestras mentes contra los ataques del enemigo. Además de la oración, la comunidad de creyentes juega un papel vital en nuestra lucha por la pureza. En Proverbios 27:17 se nos dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Tener personas a nuestro lado que compartan nuestra fe y estén dispuestas a apoyarnos, orar por nosotros y ayudarnos a mantenernos responsables es una bendición invaluable. La comunidad nos recuerda que no estamos solos y que podemos encontrar fortaleza en la unidad del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo también nos equipa para vencer al transformar nuestra mente. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente implica reemplazar los pensamientos que no glorifican a Dios con su verdad. Esto no sucede de la noche a la mañana, pero cada momento que pasamos meditando en su palabra y declarando sus promesas, fortalece nuestra resistencia frente a la tentación. La historia de José es un testimonio de cómo una mente y un corazón rendidos a Dios pueden resistir incluso las tentaciones más difíciles. En Génesis 39, José no solo rechazó las constantes insinuaciones de la esposa de Potifar,
sino que también huyó del pecado cuando ella intentó forzarlo. Su declaración, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9, refleja una comprensión clara de que su relación con Dios era más valiosa que cualquier gratificación temporal. Su ejemplo nos inspira a valorar nuestra comunión con Dios por encima de todo, recordando que la obediencia siempre trae recompensa. La gratitud es otro elemento clave en nuestra lucha por la pureza. Cuando agradecemos a Dios por su gracia, su amor y su guía, nuestro corazón se llena de su paz y fortaleza. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos enfoca en lo que Dios ya ha hecho por nosotros, recordándonos que su poder es suficiente para llevarnos a través de cualquier prueba. Finalmente, es importante recordar que la victoria sobre la inmoralidad sexual no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada día enfrentamos nuevas tentaciones y desafíos, pero también nuevas oportunidades para depender de Dios y crecer en su gracia. En Efesios 6:10-11 se nos anima: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, la fe y la palabra de Dios, que nos protegen y nos capacitan para resistir cualquier ataque del enemigo. La inmoralidad sexual no tiene por qué definirnos ni controlarnos. En Cristo tenemos todo lo necesario para romper esas cadenas y vivir en libertad. Dios no solo nos llama a la pureza, sino que también nos capacita para alcanzarla a través de su Espíritu, su palabra y su comunidad. Al rendirnos a Él, renovar nuestra mente y caminar en obediencia diaria, podemos experimentar la victoria que Él promete y vivir una vida que glorifique su nombre. La lucha por la pureza en un mundo saturado de tentaciones no es solo una cuestión moral, sino un acto de rendición total al poder transformador de Dios. Aunque las cadenas de la inmoralidad sexual puedan parecer inquebrantables, la verdad es que ningún pecado es más fuerte que la gracia de Dios. En 1 Corintios 6:19-20 se nos recuerda: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estas palabras no solo subrayan nuestra responsabilidad de honrar a Dios con nuestras vidas, sino que también nos invitan a caminar en la libertad que Cristo compró para nosotros. El camino hacia la libertad comienza con la comprensión de que nuestras luchas no son solo físicas, sino espirituales. La inmoralidad sexual, como cualquier otro pecado, busca alejarnos de Dios y de su propósito para nuestra vida. En Efesios 6:12 se nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta verdad nos recuerda que nuestras armas no son humanas, sino espirituales. La oración, la palabra de Dios y la dependencia del Espíritu Santo son nuestras herramientas más poderosas para vencer. El Espíritu Santo juega un papel central en nuestra victoria sobre el pecado. En Gálatas 5:16, Pablo exhorta: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este llamado no es simplemente una instrucción, sino una promesa de que cuando dependemos del Espíritu, Él nos capacita para resistir la tentación. Decirle al Espíritu Santo: guíame y fortalece mi voluntad, no solo es un acto de fe, sino también una invitación para que Él tome el control de nuestras decisiones. Esta comunión diaria con el Espíritu es lo que nos sostiene en los momentos de debilidad. Un ejemplo claro de cómo el Espíritu Santo puede transformar vidas se encuentra en la historia de la mujer samaritana en Juan 4. Este encuentro no fue accidental. Jesús, guiado por el Espíritu, fue a propósito a encontrarse con una mujer que llevaba años cargando las cadenas de la inmoralidad. En su conversación, Jesús le ofreció agua viva, una metáfora de la vida nueva y transformadora que solo Él puede dar.
Este encuentro no solo liberó a la mujer de su pasado, sino que también la convirtió en una testigo que llevó a toda su comunidad a conocer a Cristo. Su historia nos recuerda que la gracia de Dios no solo restaura, sino que también redime y transforma. La renovación de la mente es otro aspecto crucial en el proceso de romper estas cadenas. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, pero comienza cuando decidimos llenar nuestra mente con la verdad de Dios, en lugar de permitir que las mentiras del enemigo definan nuestra identidad. Cada versículo memorizado, cada promesa declarada y cada momento de meditación en la palabra nos fortalece para resistir la tentación. La oración es una herramienta indispensable en este camino. A través de la oración, no solo traemos nuestras luchas ante Dios, sino que también recibimos su fortaleza y dirección. En Hebreos 4:16 se nos anima: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta invitación no solo nos recuerda que Dios está dispuesto a escucharnos, sino también que su gracia está disponible para ayudarnos en cada momento de necesidad. La comunidad también juega un papel vital en nuestra lucha por la pureza. Dios no nos diseñó para caminar solos. En Proverbios 27:17 se nos dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Tener una comunidad de creyentes que nos apoye, nos anime y nos mantenga responsables es esencial para nuestra victoria. Esta comunidad no solo nos ofrece un lugar seguro para compartir nuestras luchas, sino también una fuente constante de fortaleza y oración. Un ejemplo de cómo la comunidad puede marcar la diferencia lo encontramos en la iglesia primitiva. En Hechos 2:42-47, los primeros cristianos compartían todo, oraban juntos y se edificaban mutuamente. Esta unidad no solo fortaleció su fe, sino que también les permitió enfrentar los desafíos con valentía. Hoy, este mismo principio se aplica. Rodearnos de creyentes que compartan nuestra fe y nuestro compromiso con la pureza nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra lucha. Finalmente, es importante recordar que nuestra identidad no está definida por nuestras caídas, sino por nuestra posición en Cristo. En 2 Corintios 5:17 se nos asegura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva identidad no solo nos libera de la culpa, sino que también nos capacita para vivir conforme al propósito de Dios. No importa cuán profundas sean nuestras caídas, la gracia de Dios siempre es suficiente para levantarnos y llevarnos hacia una vida de victoria. Romper las cadenas de la inmoralidad sexual no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta, pero con Dios todo es posible. Al caminar en el Espíritu, renovar nuestra mente con su palabra, buscar su presencia en oración y rodearnos de una comunidad de creyentes, podemos experimentar la libertad que Jesús promete. Esta libertad no solo transforma nuestra vida, sino que también nos capacita para ser testimonios vivos del poder redentor de Dios. La inmoralidad sexual, aunque una de las luchas más persistentes que enfrenta el creyente, nunca es demasiado grande para la gracia de Dios. La promesa de libertad que encontramos en su palabra es tan real hoy como lo fue cuando Jesús declaró: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Esta libertad no es solo un ideal lejano, sino una realidad que Dios nos invita a experimentar a través de su poder transformador. Es en esta verdad donde se encuentra nuestra esperanza, porque no luchamos solos ni confiamos en nuestras propias fuerzas. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la garantía de que cada cadena puede ser rota y que podemos caminar en una nueva vida. Este proceso de libertad comienza cuando reconocemos la profundidad de nuestra necesidad de Dios. No podemos minimizar las consecuencias del pecado, pero tampoco debemos olvidar el poder redentor de Cristo. La historia del apóstol Pedro es un recordatorio de cómo Dios puede restaurar incluso a quienes han fallado en los momentos más críticos. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro pudo haberse visto consumido por la culpa y la vergüenza. Sin embargo, el amor de Jesús no solo lo restauró, sino que también lo equipó para convertirse en uno de los pilares de la iglesia.
En Juan 21, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas?, no lo hace para condenarlo, sino para redimirlo y devolverle su propósito. Este mismo amor está disponible para nosotros, sin importar cuán lejos hayamos caído. El arrepentimiento es un paso esencial en este camino. En 2 Crónicas 7:14, Dios promete: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este acto de volverse a Dios no solo trae perdón, sino también sanidad y restauración. La inmoralidad sexual puede dejar cicatrices profundas, pero el amor de Dios es más grande que cualquier herida. Su gracia no solo cubre nuestro pecado, sino que también restaura nuestra identidad como hijos e hijas amados. En nuestra lucha, la oración se convierte en un refugio y una fuente de fortaleza. Hablar con Dios, presentarle nuestras luchas y clamar por su ayuda es un acto de fe que abre las puertas para que su poder se manifieste en nuestras vidas. En el Salmo 34, 17, 18 se nos asegura: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Incluso en nuestros momentos de mayor debilidad, Dios está cerca, dispuesto a intervenir y a darnos la fuerza que necesitamos para resistir. El Espíritu Santo es nuestro mayor aliado en esta batalla. En Romanos 8:26 Pablo escribe: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo no solo nos recuerda que no estamos solos, sino que también nos asegura que el Espíritu Santo está activamente trabajando en nuestras vidas, llevándonos más cerca de la victoria que Dios ha prometido. Decirle al Espíritu Santo: guía mis pasos y purifica mi corazón, es una declaración que reconoce nuestra dependencia y abre la puerta para que Él obre en nosotros de maneras que superan nuestra comprensión. La palabra de Dios también es fundamental en este proceso. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada versículo que leemos, memorizamos y declaramos no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos equipa para resistir la tentación. La Escritura actúa como un escudo que protege nuestra mente y corazón contra las mentiras del enemigo. Un ejemplo de cómo la palabra transforma nuestras vidas se encuentra en la historia de Josué. En Josué 1:8, Dios le instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta promesa no solo fue una instrucción para Josué, sino también una estrategia para mantenerlo enfocado en la voluntad de Dios. De la misma manera, cuando llenamos nuestra mente con la palabra, encontramos dirección, fortaleza y la capacidad de permanecer firmes en la pureza. La comunidad también desempeña un papel crucial en nuestra lucha. Dios no nos diseñó para caminar solos. En Hechos 2:42 vemos cómo los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este modelo de comunidad no solo fortalecía su fe, sino que también les proporcionaba apoyo y aliento en medio de las pruebas. Rodearnos de personas que compartan nuestra fe y estén dispuestas a orar por nosotros, animarnos y mantenernos responsables, es una herramienta invaluable en nuestra lucha. El perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, es otro componente clave en el proceso de romper cadenas. A menudo, las cadenas de la inmoralidad sexual están ligadas a heridas pasadas, culpa o resentimiento. En Efesios 4:32 se nos exhorta: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este acto de perdón no solo libera nuestro corazón de la carga del pasado, sino que también abre el camino para que experimentemos la paz y la restauración de Dios.
Finalmente, es importante recordar que la victoria no es un destino, sino un camino diario de dependencia y obediencia a Dios. En Filipenses 1:6, Pablo escribe: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está continuamente obrando en nosotros, llevándonos de gloria en gloria y fortaleciendo nuestra fe para enfrentar cada desafío. La inmoralidad sexual puede parecer una cadena inquebrantable, pero con Dios todo es posible. Su gracia, su palabra, su espíritu y su comunidad nos equipan para caminar en libertad y pureza. Al rendirnos a Él, renovar nuestra mente y depender de su fortaleza, podemos experimentar la victoria que Él promete y vivir una vida que refleje su amor y gloria. Romper las cadenas de la inmoralidad sexual no es solo una cuestión de fuerza de voluntad o de un esfuerzo humano, sino un acto de rendición total al poder transformador de Dios. Es reconocer que las cadenas que nos atan no son más fuertes que el amor y la gracia de nuestro Creador. En cada paso del camino encontramos que su misericordia es más grande que nuestro pecado y que su poder es suficiente para llevarnos a la libertad. La promesa de Jesús en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, no es solo un consuelo para quienes luchan, sino una verdad que puede cambiar nuestra realidad cuando decidimos confiar completamente en Él. La inmoralidad sexual es una batalla que muchos enfrentan en silencio, cargando el peso de la culpa, la vergüenza y el fracaso. Pero Dios no nos deja solos en esta lucha. Desde el principio, su plan ha sido restaurar nuestra relación con Él y liberarnos de todo lo que nos esclaviza. La cruz de Cristo es la mayor evidencia de ese plan, porque en ella encontramos no solo el perdón, sino también el poder para vencer. En Romanos 8:1-2 se nos asegura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estas palabras no solo nos dan esperanza, sino que nos invitan a caminar en la realidad de esa libertad. El camino hacia la libertad comienza con un acto de humildad, reconocer nuestra necesidad de Dios y su capacidad para transformarnos. El arrepentimiento no es un acto de debilidad, sino de valentía, porque implica dejar de aferrarnos a lo que nos aleja de Dios y confiar en su capacidad para hacer nuevas todas las cosas. En 2 Corintios 5:17 se nos promete: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo no solo habla de un cambio superficial, sino de una transformación completa que comienza desde lo más profundo de nuestro ser. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios trabaja en las vidas de personas que enfrentaron las mismas luchas que nosotros. La historia de la mujer sorprendida en adulterio, relatada en Juan 8, nos recuerda que Jesús no vino a condenar, sino a ofrecer una nueva oportunidad. Cuando los acusadores la llevaron ante Él, esperando un juicio, Jesús respondió con gracia, diciendo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Al final, cuando todos se habían ido, Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Estas palabras no solo marcaron el fin de su condena, sino también el inicio de una vida transformada por la gracia. El arrepentimiento no es el fin del proceso, sino el comienzo de una relación más profunda con Dios. En ese camino, la oración se convierte en un refugio donde encontramos fortaleza, consuelo y dirección. Hablar con Dios acerca de nuestras luchas no solo alivia nuestra carga, sino que también nos conecta con su poder. En Hebreos 4:16 se nos invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta invitación nos recuerda que, sin importar cuán grande sea nuestra lucha, siempre podemos acudir a Dios con confianza, sabiendo que Él está dispuesto a ayudarnos. El Espíritu Santo juega un papel esencial en nuestra victoria. Él no solo nos guía hacia la verdad, sino que también nos da el poder para vivir conforme a los principios de Dios. En Gálatas 5:16 Pablo escribe: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Esta dependencia diaria del Espíritu no solo nos protege, sino que también nos capacita para caminar en pureza y obediencia. Decirle al Espíritu Santo, transforma mi mente y dirige mis pasos, no es solo una oración, sino una declaración de rendición que abre la puerta para que Él obre en nosotros de maneras que superan nuestra comprensión. La palabra de Dios también es una herramienta indispensable en este proceso. En Salmo 119:11, el salmista declara, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cada versículo que leemos, memorizamos y aplicamos actúa como un escudo contra las tentaciones y una luz que nos guía en los momentos de oscuridad. La Escritura no solo nos recuerda las promesas de Dios, sino que también nos equipa para enfrentar los desafíos con valentía y fe. En nuestra lucha por la pureza, la comunidad juega un papel vital. Dios no nos diseñó para caminar solos, sino para apoyarnos mutuamente como cuerpo de Cristo. En Proverbios 27:17 se nos dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Tener personas a nuestro lado que compartan nuestra fe, oren por nosotros y nos animen en los momentos difíciles es una bendición invaluable. La comunidad no solo nos recuerda que no estamos solos, sino que también nos inspira a seguir adelante cuando enfrentamos desafíos. El perdón también es una parte crucial del proceso. Perdonarnos a nosotros mismos y extender ese perdón a los demás nos libera del peso de la culpa y el resentimiento. En Colosenses 3:13 se nos exhorta, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este acto de perdón no solo restaura nuestras relaciones, sino que también abre el camino para que experimentemos la paz de Dios. Finalmente, es importante recordar que la victoria sobre la inmoralidad sexual no es un destino, sino un viaje continuo. Cada día es una nueva oportunidad para depender de Dios, renovar nuestra mente y caminar en su gracia. En Filipenses 1:6, Pablo escribe, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está continuamente obrando en nosotros, llevándonos de gloria en gloria y fortaleciendo nuestra fe para enfrentar cada desafío. La inmoralidad sexual no tiene por qué definirnos ni controlarnos. En Cristo tenemos todo lo necesario para romper esas cadenas y vivir en libertad. Su gracia, su espíritu y su palabra nos equipan para caminar en victoria, transformando nuestras vidas y capacitándonos para reflejar su amor y gloria. Al rendirnos a Él, renovar nuestra mente y depender de su fortaleza, podemos experimentar la libertad que Él promete y vivir una vida que glorifique su nombre. ¿Sabías que el amor por el mundo puede alejarte de Dios más de lo que imaginas? La Biblia advierte con claridad, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. Estas palabras no son solo una advertencia, sino una guía para discernir entre lo eterno y lo pasajero, entre lo que glorifica a Dios y lo que nos aparta de su propósito. Hoy exploraremos por qué este llamado de Dios es crucial y cómo aplicar esta verdad a nuestra vida diaria para vivir con un corazón completamente entregado a Él. Si anhelas descubrir cómo priorizar lo eterno sobre lo temporal y experimentar una conexión más profunda con tu Creador, quédate con nosotros. Dios tiene un mensaje que transformará la forma en que ves el mundo. ¿Estás listo para recibirlo? El llamado de Dios a no amar al mundo no es un mandato arbitrario, sino una advertencia cargada de amor y cuidado. En un mundo lleno de tentaciones y distracciones, es fácil dejarse llevar por lo que parece atractivo a simple vista. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan que lo que el mundo ofrece es pasajero, mientras que los propósitos de Dios son eternos. En 1 Juan 2:16 se nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre dónde estamos invirtiendo nuestro corazón y nuestras prioridades. El problema no está en disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado, sino en permitir que estas cosas ocupen un lugar que solo le pertenece a Él.
A lo largo de la Biblia vemos cómo el amor por lo terrenal puede desviar incluso a los más devotos. Uno de los ejemplos más claros es el del joven rico que se acercó a Jesús en busca de la vida eterna. En Marcos 10, 21, 22, Jesús le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Pero el joven, aferrado a sus posesiones, se fue triste porque no pudo desprenderse de lo material para seguir a Jesús. Este encuentro no solo revela cómo el amor por el mundo puede ser un obstáculo, sino que también nos desafía a examinar nuestras propias vidas para identificar qué cosas están ocupando el lugar de Dios. El amor por el mundo puede manifestarse de muchas maneras: ambición desmedida, búsqueda de reconocimiento, obsesión por el placer o incluso un deseo constante de acumular. Pero todas estas cosas tienen algo en común: nos distraen de lo que verdaderamente importa. En Mateo 6, 19, 21, Jesús nos exhorta: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este pasaje no solo nos llama a priorizar lo eterno, sino que también nos advierte que aquello que valoramos define quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo el amor por lo terrenal ha llevado a muchos a desviarse del camino de Dios. La historia de Lot y su esposa es un ejemplo contundente. Cuando Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra por su maldad, envió ángeles para rescatar a Lot y su familia, instruyéndolos claramente a no mirar atrás mientras escapaban. Sin embargo, el corazón de la esposa de Lot estaba tan apegado a la ciudad y sus placeres que desobedeció y miró hacia atrás, convirtiéndose en una estatua de sal. Génesis 19, 26. Este acto no fue simplemente un error físico, sino una revelación de un corazón dividido, más atraído por el mundo que por la obediencia a Dios. El llamado a no amar al mundo no es una restricción, sino una invitación a vivir en libertad. Cuando liberamos nuestro corazón de los deseos terrenales, abrimos espacio para que Dios llene nuestra vida con su propósito y su paz. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este enfoque no solo nos da perspectiva, sino que también nos capacita para resistir las tentaciones que intentan alejarnos de lo eterno. La tentación de amar al mundo no es algo nuevo ni exclusivo de nuestra generación. Incluso el pueblo de Israel, que fue testigo directo de los milagros de Dios, luchó constantemente con este problema. En Éxodo 32, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos, los israelitas, impacientes y desconfiados, hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Este acto no solo fue una traición a Dios, sino también una muestra de cómo el corazón humano, cuando no está centrado en Él, busca reemplazos que nunca podrán satisfacer. En nuestra vida diaria, el amor por el mundo puede ser sutil. Puede manifestarse en la manera en que buscamos validación a través de las redes sociales, en la obsesión por acumular logros o en la constante necesidad de aprobación de los demás. Sin embargo, estas cosas, aunque parezcan inofensivas, pueden convertirse en ídolos si no tenemos cuidado. En Jeremías 2:13 Dios dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este versículo nos recuerda que nada en el mundo puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, nos da un ejemplo práctico de lo que significa vivir con un corazón desprendido del mundo. En Filipenses 3, 7, 8 escribe: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Estas palabras reflejan una vida completamente entregada a Dios, donde lo eterno tiene prioridad sobre lo temporal. Pablo entendió que el verdadero valor no se encuentra en lo que el mundo puede ofrecer, sino en una relación íntima con Cristo. Cuando entregamos nuestro corazón completamente a Dios, comenzamos a ver el mundo desde su perspectiva. Las cosas que antes considerábamos esenciales pierden su brillo, y lo que realmente importa cobra sentido. En Romanos 12:12 nos exhorta:
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación no es solo un cambio de conducta, sino una renovación total de nuestra mente y espíritu, que nos capacita para vivir conforme a los valores del reino de Dios. El amor por el mundo es una trampa que promete satisfacción, pero solo deja vacío. En cambio, el amor de Dios es eterno, lleno de propósito y verdaderamente satisfactorio. Al aprender a soltar lo que el mundo ofrece y aferrarnos a las promesas de Dios, encontramos una libertad que supera cualquier cosa que podamos imaginar. No amar al mundo no es una pérdida, sino una ganancia eterna que nos acerca al corazón del Padre y nos capacita para vivir una vida que glorifique su nombre. El llamado de Dios a no amar al mundo no es un rechazo al disfrute de su creación, sino una advertencia amorosa sobre el peligro de centrar nuestra vida en lo pasajero en lugar de en lo eterno. Este llamado nos desafía a examinar nuestras prioridades, nuestras motivaciones y los afectos de nuestro corazón. En un mundo diseñado para distraer y desviar nuestra atención de lo que realmente importa, Dios nos invita a vivir con una perspectiva celestial, sabiendo que todo lo que el mundo ofrece es temporal y no puede compararse con las riquezas de su gracia. La Escritura nos recuerda que lo que el mundo ofrece es engañoso. En Santiago 4:4 leemos: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Estas palabras son contundentes porque revelan que no es posible dividir nuestro corazón entre Dios y el mundo. La amistad con el mundo implica adoptar sus valores, prioridades y placeres, mientras que el amor por Dios requiere una vida consagrada a lo eterno. Este dilema no es nuevo. A lo largo de la historia bíblica encontramos ejemplos de personas que enfrentaron esta misma lucha. Uno de los relatos más significativos es el de Demas, mencionado por Pablo en sus cartas. En 2 Timoteo 4:10, Pablo lamenta: «Demas me ha desamparado, amando este mundo». Demas, quien en algún momento trabajó junto a Pablo en el ministerio, permitió que el atractivo del mundo lo apartara de su llamado. Esta mención breve pero poderosa nos muestra cómo el amor por las cosas temporales puede desviar incluso a quienes han experimentado el poder y la verdad del Evangelio. Su historia nos recuerda que el amor por el mundo no solo nos aleja de Dios, sino también de nuestro propósito. El peligro de amar al mundo radica en que nos ata a cosas que no pueden satisfacer las necesidades más profundas de nuestro corazón. Jesús habló de esto en la parábola del sembrador, explicando que las semillas que caen entre espinos representan a aquellos que oyen la palabra, pero los afanes de la vida y el engaño de las riquezas ahogan la verdad, impidiendo que dé fruto. Mateo 13:22. Este pasaje no solo señala los efectos del amor por el mundo, sino que también nos llama a cultivar un corazón libre de distracciones, donde la verdad de Dios pueda crecer y transformar nuestras vidas. En nuestra vida cotidiana, las tentaciones del mundo son constantes. La cultura moderna nos bombardea con mensajes que exaltan el materialismo, la búsqueda del placer y la necesidad de validación. Las redes sociales, por ejemplo, se han convertido en un terreno fértil para la comparación y el descontento, creando una ilusión de felicidad basada en lo que poseemos o cómo somos percibidos. Sin embargo, Jesús nos advierte en Lucas 12:15: «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre dónde estamos buscando nuestra identidad y nuestro valor. La historia del pueblo de Israel en el desierto también ilustra cómo el amor por el mundo puede desviar nuestro enfoque. Aunque Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto y les había prometido una tierra de abundancia, el pueblo constantemente añoraba los placeres temporales que habían dejado atrás. En Números 11:4-6 se quejan diciendo: «¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca». Este anhelo por lo temporal los llevó a despreciar la provisión de Dios
demostrando cómo el amor por lo mundano puede cegarnos a las bendiciones eternas. El llamado de Dios a no amar al mundo no es una carga, sino una invitación a experimentar una vida más plena y satisfactoria. En 1 Pedro 2:11 se nos exhorta: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este versículo no solo describe nuestra identidad como ciudadanos del cielo, sino que también nos recuerda que el mundo no es nuestro hogar. Como peregrinos, estamos llamados a vivir con una perspectiva que trasciende lo terrenal, invirtiendo en lo eterno en lugar de en lo pasajero. El apóstol Pablo es un ejemplo de alguien que entendió profundamente esta verdad. En Filipenses 3:13-14 escribe: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estas palabras reflejan un corazón completamente entregado a Dios, enfocado en lo eterno y dispuesto a dejar atrás cualquier cosa que pueda obstaculizar su caminar. Pablo reconocía que el amor por el mundo es incompatible con una vida dedicada a Cristo, y su ejemplo nos desafía a evaluar nuestras propias prioridades. La libertad del amor al mundo comienza con una decisión intencional de rendir nuestro corazón a Dios. En Romanos 12:1-2, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Este llamado no es solo un cambio de comportamiento, sino una transformación profunda que comienza en nuestro interior y se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Cuando permitimos que Dios renueve nuestra mente, comenzamos a ver el mundo desde su perspectiva, reconociendo la diferencia entre lo que tiene valor eterno y lo que es pasajero. En este proceso, el Espíritu Santo juega un papel esencial. Él no solo nos guía hacia la verdad, sino que también nos da el poder para resistir las tentaciones del mundo. En Gálatas 5:16 se nos promete: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este caminar diario con el Espíritu no solo nos protege, sino que también nos capacita para vivir una vida que glorifique a Dios y refleje su amor. Al depender del Espíritu, encontramos la fuerza para soltar lo que el mundo ofrece y aferrarnos a las promesas de Dios. No amar al mundo no significa rechazar todo lo terrenal, sino poner cada cosa en su lugar. Cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, como se nos enseña en Mateo 6:33, todo lo demás se alinea según su propósito. Esta búsqueda nos libera de la ansiedad, la insatisfacción y la esclavitud de las cosas materiales, dándonos la paz que solo Dios puede ofrecer. Al final, no se trata de lo que renunciamos, sino de lo que ganamos al vivir una vida completamente rendida a Él. El mandato de no amar al mundo no es un rechazo absoluto de las cosas materiales, ni un llamado a una vida de privaciones innecesarias. Más bien, es una invitación a poner a Dios en el lugar central de nuestro corazón y nuestras decisiones. Lo que realmente está en juego no es lo que poseemos, sino lo que posee nuestro corazón. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:24 cuando dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este versículo nos recuerda que nuestros afectos y lealtades no pueden estar divididos. Intentar amar al mundo y a Dios simultáneamente solo nos llevará a una vida de conflicto espiritual y estancamiento. El amor al mundo nos distrae de lo eterno y nos lleva a perseguir lo que nunca puede satisfacer. En Eclesiastés 1:14, Salomón, quien tuvo acceso a más riqueza, conocimiento y placer que cualquier otro, concluyó: miré todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo en que me había empeñado, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. A pesar de haberlo tenido todo, Salomón entendió que nada en este mundo puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Este reconocimiento no solo es una advertencia, sino también un recordatorio de que el verdadero propósito y satisfacción solo se encuentran en una relación con el Creador. La tentación de amar al mundo no es nueva.
Desde el principio, el enemigo ha usado lo atractivo de lo terrenal para intentar alejarnos de Dios. En Génesis 3:6, vemos cómo la serpiente engañó a Eva al destacar que el fruto prohibido era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Este relato no solo nos muestra cómo el enemigo manipula nuestros deseos, sino también cómo el amor por lo que el mundo ofrece puede llevarnos a desobedecer a Dios. La caída de Adán y Eva nos recuerda que las promesas del mundo son vacías y que buscar satisfacción fuera de Dios siempre termina en separación y sufrimiento. Jesús, por otro lado, nos mostró cómo resistir estas tentaciones. En el desierto enfrentó 3 tentaciones que simbolizan las principales formas en las que el mundo intenta capturar nuestro corazón: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En Mateo 4, el enemigo le ofreció transformar piedras en pan, arrojarse desde el templo para demostrar su poder y postrarse para recibir todos los reinos del mundo. Pero en cada tentación, Jesús respondió con la palabra de Dios, mostrando que el verdadero poder y la verdadera satisfacción se encuentran en la obediencia al Padre. Su ejemplo no solo nos inspira, sino que también nos equipa para enfrentar nuestras propias tentaciones con confianza y fe. El llamado de Dios a no amar al mundo no es una carga, sino una invitación a experimentar una libertad que solo Él puede ofrecer. Cuando soltamos lo que el mundo ofrece y abrazamos lo que Dios nos da, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7 Pablo escribe: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de nuestras circunstancias ni de lo que poseemos, sino de nuestra confianza en que Dios es suficiente. El apóstol Juan, en su primera carta, ofrece una perspectiva clara sobre por qué no debemos amar al mundo. En 1 Juan 2:16-17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este pasaje no solo nos advierte sobre la temporalidad del mundo, sino que también nos invita a invertir en lo eterno. Al hacer la voluntad de Dios, estamos construyendo algo que nunca se desvanecerá. Un ejemplo práctico de cómo este principio se aplica en la vida real se encuentra en la historia del joven rico. En Marcos 10, este hombre se acercó a Jesús con la intención de heredar la vida eterna. Sin embargo, cuando Jesús le pidió que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera, el joven se fue triste porque su corazón estaba atado a sus posesiones. Este encuentro revela que no se trata de lo que poseemos, sino de lo que estamos dispuestos a rendir por amor a Dios. Jesús no busca despojarnos, sino liberarnos de lo que nos impide experimentar su plenitud. En contraste, vemos la historia de Zaqueo, un recaudador de impuestos que después de encontrarse con Jesús, tomó la decisión radical de devolver todo lo que había robado y dar la mitad de sus bienes a los pobres. En Lucas 19:9, Jesús declaró: hoy ha venido la salvación a esta casa. La transformación de Zaqueo no fue solo un cambio externo, sino un reflejo de un corazón que había sido liberado del amor al mundo y lleno del amor de Dios. Su ejemplo nos muestra que rendir nuestro corazón a Dios trae una alegría y una libertad que el mundo nunca puede ofrecer. En nuestra vida diaria, el amor al mundo puede ser sutil y difícil de identificar. Puede manifestarse en la manera en que buscamos validación, en nuestra obsesión por acumular logros o en nuestro deseo constante de más. Pero Dios nos llama a algo más grande, algo más profundo. En Mateo 6:19-21, Jesús nos exhorta a no acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, sino a acumular tesoros en el cielo. Este llamado no es un rechazo a las bendiciones materiales, sino una invitación a vivir con una perspectiva eterna. La clave para vivir de esta manera es mantener una comunión constante con Dios a través de la oración, la palabra y la guía del Espíritu Santo. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esta transformación comienza cuando decidimos poner a Dios en el centro de nuestras vidas y permitir que su verdad moldee nuestra perspectiva.
Cuando rendimos nuestro corazón a Dios y soltamos lo que el mundo ofrece, descubrimos una vida llena de propósito, paz y satisfacción. Al final, no se trata de lo que renunciamos, sino de lo que ganamos. Una relación más profunda con nuestro Creador y una vida que refleja su amor y su gloria. El llamado de Dios a no amar al mundo es más que una advertencia. Es un acto de amor que nos invita a algo mucho más grande y eterno. A menudo, las cosas del mundo parecen atractivas porque prometen satisfacción, seguridad y placer. Sin embargo, estas promesas están vacías, y cuando las perseguimos, nos alejamos del verdadero propósito para el cual fuimos creados. En Mateo 16:26, Jesús plantea una pregunta que resuena con fuerza. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estas palabras no solo son un recordatorio de la futilidad de las riquezas terrenales, sino también un llamado a valorar lo eterno por encima de lo temporal. El amor al mundo no se manifiesta únicamente en grandes decisiones o actos evidentes, sino en los pequeños compromisos diarios que hacemos con lo pasajero. Estos compromisos, aunque aparentemente inofensivos, pueden endurecer nuestro corazón y alejarnos gradualmente de Dios. Es como la historia de Sansón, cuya fuerza dependía de su consagración a Dios. Aunque fue apartado desde el nacimiento, Sansón comenzó a comprometerse con cosas que no eran parte del propósito de Dios para su vida. En Jueces 16 lo vemos rendirse poco a poco a los placeres y engaños del mundo, hasta que finalmente pierde la fuerza que Dios le había dado. Este relato nos recuerda que el amor al mundo no solo nos debilita, sino que también nos roba la capacidad de cumplir con el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dios no nos llama a abandonar el mundo físico en el que vivimos, sino a no permitir que nuestro corazón se aferre a él. Vivimos en un mundo que constantemente intenta conformarnos a sus valores y prioridades, pero la palabra nos anima a vivir de manera diferente. En Juan 17, 15, 16, Jesús ora al Padre por sus discípulos diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta oración revela que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a él. Nuestro verdadero hogar está en el cielo y nuestras vidas deben reflejar esa realidad. Uno de los mayores peligros de amar al mundo es que nos hace olvidar quiénes somos en Cristo. El enemigo intenta constantemente redefinir nuestra identidad basándola en lo que poseemos, hacemos o en cómo somos percibidos por los demás. Sin embargo, la palabra nos recuerda que nuestra identidad no está en lo que el mundo dice de nosotros, sino en lo que Dios declara sobre nuestra vida. En 1 Pedro 2:9 se nos describe como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo no solo nos recuerda quiénes somos, sino también el propósito para el cual hemos sido llamados. A lo largo de las Escrituras vemos cómo el amor al mundo puede llevar a personas a perder el enfoque en Dios y en su plan. La historia de Judas Iscariote es un ejemplo trágico de esto. Aunque estuvo cerca de Jesús y fue testigo de su poder y amor, Judas permitió que su corazón se aferrara al dinero. En Mateo 26, 14, 16 lo vemos entregar a Jesús por 30 piezas de plata, un acto que no solo traicionó a su maestro, sino que también reveló dónde estaba realmente su lealtad. Judas es un recordatorio de que el amor al mundo no solo nos aleja de Dios, sino que también nos lleva a decisiones que destruyen nuestra alma. En contraste, vemos ejemplos de personas que eligieron no amar al mundo, sino seguir a Dios, incluso cuando esto implicaba sacrificios. Uno de estos ejemplos es Moisés. En Hebreos 11, 24, 26 se nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés entendió que las riquezas y placeres de Egipto no podían compararse con la gloria eterna de obedecer a Dios. Su ejemplo nos desafía a evaluar nuestras propias decisiones y a preguntarnos si estamos invirtiendo en lo temporal o en lo eterno.
El Espíritu Santo juega un papel central en ayudarnos a no amar al mundo. Él nos guía, nos fortalece y nos convence cuando nuestro corazón comienza a desviarse. En Gálatas 5, 22, 23 se nos describe el fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz y dominio propio. Estas cualidades no solo nos capacitan para resistir las tentaciones del mundo, sino que también transforman nuestro corazón para amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece. Cuando caminamos en el Espíritu, comenzamos a ver el mundo desde la perspectiva de Dios y a priorizar lo que realmente importa. La oración también es una herramienta poderosa en esta lucha. A través de la oración, no solo presentamos nuestras luchas y tentaciones a Dios, sino que también nos alineamos con su voluntad. En Mateo 6, 9, 10, Jesús nos enseña a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración no solo es un acto de rendición, sino también un recordatorio de que nuestro enfoque debe estar en el reino de Dios y no en las cosas del mundo. En nuestra vida diaria, aprender a no amar al mundo implica tomar decisiones prácticas que reflejen nuestra fe. Puede significar elegir pasar tiempo con Dios en lugar de buscar entretenimiento vacío, priorizar relaciones que nos edifiquen espiritualmente o renunciar a cosas que, aunque no sean malas en sí mismas, compiten con nuestra devoción a Dios. Cada decisión que tomamos nos acerca más a Dios o nos aleja de Él. En Josué 24:15, el líder del pueblo de Israel declara: Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este llamado a elegir sigue siendo relevante hoy y nos desafía a tomar una postura clara en nuestra relación con Dios. No amar al mundo no significa vivir en aislamiento o ascetismo, sino vivir con un corazón libre de apegos que compitan con nuestra devoción a Dios. Cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, como se nos enseña en Mateo 6:33, todo lo demás se alinea según su propósito. Al rendir nuestro corazón completamente a Él, encontramos una paz y una plenitud que el mundo nunca puede ofrecer. En última instancia, no se trata de lo que dejamos atrás, sino de lo que ganamos: una relación más profunda con nuestro Creador y una vida que glorifica su nombre. El mandato de no amar al mundo nos lleva a una reflexión profunda sobre qué o quién ocupa el primer lugar en nuestro corazón. En nuestra humanidad es fácil dejarnos cautivar por lo que vemos y percibimos como valioso en lo inmediato. Sin embargo, Dios nos llama a vivir con una perspectiva que trascienda lo visible, enfocándonos en lo que tiene valor eterno. En 2 Corintios 4:18, Pablo nos exhorta: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este versículo no solo nos recuerda que las cosas del mundo son pasajeras, sino que también nos invita a fijar nuestra mirada en lo que perdura más allá de esta vida. El mundo nos ofrece placeres momentáneos que prometen felicidad, pero siempre dejan un vacío. El rey Salomón, quien experimentó una abundancia de riquezas, poder y sabiduría, escribió en Eclesiastés 2, 10, 11: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Aunque Salomón tuvo todo lo que el mundo podía ofrecer, llegó a la conclusión de que nada de eso podía satisfacer el anhelo más profundo del alma humana: estar en comunión con Dios. Su experiencia nos enseña que no hay nada en el mundo que pueda igualar el gozo de vivir en obediencia y dependencia de nuestro Creador. El peligro del amor al mundo no solo está en las posesiones materiales, sino también en cómo el mundo redefine nuestras prioridades y valores. Cuando permitimos que el mundo dicte nuestra identidad, nuestra felicidad y nuestro propósito, terminamos alejándonos de Dios. En Lucas 12, 16, 21, Jesús cuenta la parábola del rico insensato, quien acumuló gran riqueza y dijo para sí: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le respondió: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este relato no solo subraya la fugacidad de las riquezas terrenales, sino también la importancia de vivir con una perspectiva eterna
invirtiendo en lo que realmente tiene valor. El mundo busca distraernos con lo temporal, pero Dios nos llama a mantener nuestro enfoque en Él. En Hebreos 12:1-2 se nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta imagen de una carrera no solo refleja el esfuerzo y la disciplina necesarios para vivir una vida que glorifique a Dios, sino también la necesidad de fijar nuestra mirada en el premio eterno, en lugar de distraernos con las cosas pasajeras que el mundo ofrece. La historia de los hijos de Israel en el desierto es un recordatorio de cómo el amor al mundo puede alejarnos de las bendiciones de Dios. A pesar de haber sido liberados milagrosamente de la esclavitud en Egipto, los israelitas anhelaron regresar a lo que conocían, incluso si eso significaba volver a la opresión. En Números 14:3-4 dijeron: ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Este deseo de regresar a lo conocido, aunque limitado y doloroso, revela cómo el mundo puede cautivar nuestro corazón al ofrecernos una falsa sensación de seguridad. Pero Dios nos llama a confiar en su provisión y a avanzar hacia sus promesas, dejando atrás lo que no puede darnos vida. En contraste con este ejemplo, vemos la vida de Abraham, quien al ser llamado por Dios, dejó todo lo que conocía para seguir un propósito eterno. En Hebreos 11:8-10 se nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe de Abraham no solo lo llevó a renunciar a lo que el mundo ofrecía, sino también a vivir como extranjero, sabiendo que su verdadera herencia estaba en el cielo. Su ejemplo nos inspira a vivir con una perspectiva similar, priorizando lo eterno sobre lo temporal. El amor al mundo también puede manifestarse en la búsqueda de la aprobación de los demás. En Juan 12:43 se describe a algunos líderes religiosos que creyeron en Jesús, pero no confesaron su fe públicamente porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Este amor por la aprobación humana puede convertirse en un obstáculo para nuestra relación con Dios, llevándonos a comprometer nuestros valores y nuestra fe. Sin embargo, en Gálatas 1:10, Pablo declara: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta declaración nos desafía a evaluar nuestras motivaciones y a decidir a quién buscamos agradar con nuestra vida. Dios nos da las herramientas necesarias para resistir las tentaciones del mundo y vivir en libertad. La oración, la palabra y la comunión con el Espíritu Santo son esenciales en este proceso. En Romanos 8:5-6 Pablo escribe: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Este pasaje no solo nos muestra la importancia de caminar en el Espíritu, sino también los frutos de hacerlo. Una vida llena de paz y propósito, en lugar de una vida vacía y controlada por lo terrenal. Cuando decidimos amar a Dios más que al mundo, experimentamos una transformación que afecta cada área de nuestra vida. En 2 Corintios 5:17 se nos promete: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este cambio no es solo externo, sino interno, comenzando con nuestro corazón y manifestándose en nuestras acciones, nuestras prioridades y nuestras relaciones. Al rendirnos a Dios, descubrimos que su amor y su propósito son infinitamente mejores que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. El llamado a no amar al mundo no es una renuncia a la vida, sino una invitación a experimentar la vida en abundancia que Jesús promete en Juan 10:10. Esta vida no está definida por lo que poseemos o logramos, sino por nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a su propósito. Al dejar atrás el amor por lo temporal y abrazar lo eterno, encontramos una alegría, una paz y una satisfacción que el mundo nunca podrá igualar. El llamado de Dios a no amar al mundo
es una invitación a una vida de verdadera libertad y plenitud. Es un recordatorio constante de que hemos sido creados para algo más grande, más profundo y más eterno que lo que el mundo puede ofrecernos. Este llamado no busca privarnos de lo bueno, sino dirigirnos hacia lo que realmente puede satisfacer el alma humana, una relación íntima y transformadora con nuestro Creador. En 1 Juan 2:17 se nos da una perspectiva clara. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta promesa nos asegura que vivir conforme a la voluntad de Dios es invertir en lo eterno, en aquello que nunca se desvanecerá. El amor por el mundo no solo nos distrae, sino que también compite directamente con nuestra devoción a Dios. Jesús lo dejó claro en Mateo 22:37 cuando dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este amor no admite rivales. Dios no comparte su lugar con las cosas pasajeras de este mundo, porque sabe que nuestra entrega parcial o dividida nos impide experimentar plenamente su propósito. Cuando permitimos que el mundo tome el lugar que solo le pertenece a Dios, nos encontramos atrapados en un ciclo de insatisfacción, siempre buscando pero nunca encontrando. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de cómo el amor al mundo puede desviar incluso a aquellos que han experimentado el poder y la presencia de Dios. El rey Saúl es un ejemplo de esto. Elegido por Dios para liderar a su pueblo, Saúl comenzó su reinado con humildad, pero a medida que se dejó seducir por el poder, la aprobación de los hombres y sus propios deseos, se desvió del camino que Dios había trazado para él. En 1 Samuel 15, cuando Saúl desobedeció a Dios al conservar el botín de guerra, Samuel lo confrontó diciendo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. Esta historia no solo destaca la importancia de la obediencia, sino también cómo el amor por las cosas del mundo puede llevarnos a comprometer nuestra relación con Dios. En contraste, vemos ejemplos de hombres y mujeres que eligieron no amar al mundo, sino seguir a Dios con todo su ser. La vida de Daniel es un testimonio de esto. A pesar de estar en Babilonia, un lugar lleno de riquezas, placeres y oportunidades para comprometerse, Daniel decidió mantenerse fiel a Dios. En Daniel 1:8 se nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esta decisión de vivir apartado para Dios, incluso en un entorno hostil, no solo marcó su vida, sino que también impactó a aquellos que lo rodeaban, incluyendo a los reyes bajo los cuales sirvió. La historia de Daniel nos enseña que aunque el mundo intente conformarnos a su molde, es posible vivir con integridad y devoción a Dios. El mundo no solo busca distraernos con lo material, sino también redefinir nuestros valores, haciéndonos creer que lo importante es acumular, competir y buscar reconocimiento. Sin embargo, Jesús nos llama a una forma de vida completamente diferente, basada en el servicio, la humildad y la entrega. En Marcos 8:36-37, Jesús pregunta: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estas palabras nos recuerdan que no hay éxito, riqueza ni logro terrenal que valga más que nuestra comunión con Dios y la salvación de nuestra alma. El Espíritu Santo es nuestro mayor aliado en esta lucha contra el amor al mundo. Él no solo nos guía hacia la verdad, sino que también nos capacita para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. En Juan 16:13 Jesús promete: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Este guiar no es solo un acompañamiento, sino un empoderamiento que nos permite discernir entre lo eterno y lo temporal, entre lo que glorifica a Dios y lo que nos aleja de Él. Al caminar en el Espíritu, nuestras prioridades cambian y nuestro amor por Dios se fortalece. El proceso de soltar el amor al mundo no es instantáneo, pero cada decisión que tomamos nos acerca más a la libertad que Dios desea para nosotros. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Esta transformación comienza cuando elegimos llenar nuestra mente con la palabra de Dios, reemplazando las mentiras del mundo con su verdad.
Cada versículo que memorizamos, cada promesa que declaramos y cada principio que aplicamos nos equipa para resistir las tentaciones del mundo y caminar en la victoria que Cristo ya ganó para nosotros. La oración también es una herramienta esencial en este proceso. A través de la oración, no solo presentamos nuestras luchas a Dios, sino que también recibimos su dirección, su paz y su fortaleza. En Filipenses 4, 6, 7 se nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que solo Dios puede dar, actúa como un escudo que nos protege de las preocupaciones y ansiedades que el mundo intenta imponernos. En última instancia, no amar al mundo es un acto de fe y obediencia que requiere rendirnos completamente a Dios. Cuando elegimos soltar lo temporal y abrazar lo eterno, encontramos una satisfacción que el mundo nunca puede ofrecer. Jesús prometió en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida abundante no está definida por las posesiones materiales ni por los logros terrenales, sino por una relación transformadora con nuestro Creador. El llamado a no amar al mundo no es una carga, sino una liberación. Al vivir con un corazón completamente entregado a Dios, descubrimos el gozo, la paz y el propósito que solo Él puede dar. Y mientras caminamos en obediencia, nos convertimos en luces que reflejan su amor y su gloria a un mundo que tanto lo necesita. Al final, no se trata de lo que dejamos atrás, sino de lo que ganamos: una vida que glorifica a Dios y una eternidad asegurada en su presencia. La conclusión sobre el llamado de Dios a no amar al mundo no es simplemente un cierre, sino una invitación a tomar una decisión radical y transformadora. Este mensaje nos desafía a evaluar nuestro corazón y nuestras prioridades a la luz de la eternidad. En un mundo que constantemente nos llama a aferrarnos a lo pasajero, Dios nos invita a soltar lo temporal para abrazar lo eterno. Sus palabras: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, 1 Juan 2:15, no son una advertencia vacía, sino un camino hacia la verdadera libertad. Amar al mundo es, en esencia, sustituir a Dios por lo que nunca puede satisfacer. Es permitir que nuestras vidas sean moldeadas por valores y prioridades que se desvanecerán, en lugar de ser dirigidas por la verdad eterna de su palabra. Jesús nos recuerda en Mateo 6:21: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este versículo no solo revela la conexión entre nuestros deseos y nuestra devoción, sino que también nos llama a reorientar nuestro corazón hacia el único tesoro que nunca se desvanecerá: Dios mismo. A lo largo de las Escrituras vemos cómo el amor al mundo ha sido la causa de grandes caídas. Desde el Edén, cuando Eva fue seducida por lo que era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Génesis 3:6. Hasta las advertencias de Pablo sobre Demas, quien amó este mundo y abandonó su llamado. 2 Timoteo 4:10. Estas historias no solo revelan la naturaleza engañosa del amor al mundo, sino también las profundas consecuencias de apartar nuestro corazón de Dios. Sin embargo, junto a estas advertencias, las Escrituras también nos muestran ejemplos de quienes eligieron lo eterno sobre lo temporal. La fe de Abraham, la integridad de José y la devoción de María, la madre de Jesús, nos inspiran a buscar primero el reino de Dios y su justicia. El amor al mundo no solo nos distrae de lo eterno, sino que también nos ata a cargas que nunca fuimos diseñados para llevar. Jesús nos invita a encontrar descanso y libertad en Él cuando dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Este descanso no se encuentra en lo que poseemos, logramos o acumulamos, sino en rendir nuestras vidas completamente a Él. En un mundo que constantemente exige más de nosotros, Jesús nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Una paz que solo podemos experimentar cuando nuestro corazón está completamente entregado a su voluntad. A lo largo de este mensaje,
Hemos explorado cómo el amor al mundo intenta capturar nuestro corazón a través de las riquezas, el placer, la aprobación y el poder. Sin embargo, también hemos visto cómo Dios nos equipa con todo lo necesario para resistir estas tentaciones. Su palabra es nuestra guía, su Espíritu Santo es nuestro capacitador y su iglesia es nuestra comunidad de apoyo. En Efesios 6, 10, 11, Pablo nos anima: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este llamado no es una invitación a luchar solos, sino una promesa de que Dios pelea nuestras batallas y nos sostiene en nuestras debilidades. La transformación comienza cuando decidimos alinear nuestras vidas con los valores del reino de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación no es un cambio superficial, sino una transformación profunda que comienza en nuestro corazón y se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Al permitir que Dios renueve nuestra mente, somos capaces de discernir su voluntad y vivir una vida que glorifique su nombre. El ejemplo de Jesús es nuestra mayor inspiración. Durante su tiempo en la tierra, enfrentó todas las tentaciones que el mundo tenía para ofrecer, pero nunca cedió. En el desierto, Satanás intentó seducirlo con el poder, la gloria y los placeres de este mundo, pero Jesús respondió con la palabra de Dios: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Su vida nos muestra que es posible vivir en este mundo sin pertenecer a Él, y su victoria sobre el pecado y la muerte nos da el poder para hacer lo mismo. El llamado a no amar al mundo no significa renunciar a toda alegría o belleza en la vida, sino poner a Dios en el centro de todo. Es disfrutar de su creación sin permitir que nos consuma. Es usar las bendiciones materiales para su gloria en lugar de convertirlas en ídolos. Es vivir como ciudadanos del cielo, recordando que nuestro tiempo en esta tierra es temporal y que nuestra verdadera recompensa está con Él. Cuando elegimos no amar al mundo, estamos declarando que Dios es suficiente. Estamos diciendo que su amor, su gracia y su presencia son más valiosos que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. En Filipenses 3, 7, 8, Pablo lo expresa de esta manera: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Este es el llamado final: valorar a Cristo por encima de todo, porque en Él encontramos todo lo que realmente necesitamos. Este mensaje no es solo una enseñanza, sino un desafío a vivir de manera diferente. A medida que avanzamos en nuestra jornada espiritual, cada decisión que tomamos nos acerca más a Dios o al mundo. Cada acto de obediencia, cada momento de oración y cada paso de fe nos libera de las cadenas de lo temporal y nos acerca al propósito eterno para el cual fuimos creados. Al finalizar, recuerda que este llamado a no amar al mundo es una invitación a una vida de plenitud, libertad y propósito. Dios no nos pide que soltemos lo que el mundo ofrece porque quiera privarnos, sino porque desea darnos algo infinitamente mejor: su presencia, su paz y su promesa de vida eterna. Hoy es el momento de elegir. ¿Dónde estará tu corazón? Que esta decisión sea la que marque el inicio de una vida completamente entregada a Él, reflejando su gloria y su amor a un mundo que tanto lo necesita.